Hola, buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias por acompañarnos hoy en el evento Ciudad de México, la paradoja hídrica. Yo soy Isabel Migoya y soy la Senior Coordinator de Convergence Lab de Arizona State University. Convergence Lab es una iniciativa a través de la cual ASU busca conectar con audiencias en México para explorar los temas más relevantes que afectan a las comunidades en ambos lados de la frontera y hacerlo siempre de la mano de las voces más expertas en distintos temas, tanto dentro de ASU como con aliados y amigos de México. Así que hoy les prometemos una conversación de primerísimo nivel con nuestros panelistas estrellas. Así que tengo el gusto de saludar al Dr. Red Larson, Richard Morrison, Professor of Water Law en la Sandra Day O'Connor College of Law de ASU. La investigación del Dr. Larson se centra en el impacto de la innovación tecnológica en los regímenes de derechos del agua, particularmente en aguas transfronterizas, y en las implicaciones para la sostenibilidad del derecho humano al agua. Y es un gusto para mí darle la bienvenida a este evento. Hola, Red, bienvenido. Muchas gracias. También es un gusto saludar a Enrique Lobnitz. Enrique es diseñador industrial y su trabajo se enfoca en el acceso al agua y la sostenibilidad. Trabaja en el desarrollo de infraestructura hídrica descentralizada y autónoma para comunidades que se enfrentan a altos niveles de inseguridad hídrica, tanto en zonas urbanas como rurales de México. Él es fundador y presidente de la Junta Directiva de Isla Urbana, un proyecto dedicado a contribuir en la sustentabilidad en México a través de la captación de agua de lluvia. Enrique, es un honor que nos acompañes hoy. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. La idea para este encuentro es una charla entre Red y Enrique, y después invitamos a quienes nos acompañan en el público a que manden sus preguntas en el chat que aparece en la parte de abajo de sus pantallas. Bueno, antes de entrar en materia, me gustaría hacer un reconocimiento solidario a las víctimas que perdieron la vida y a las y los damnificados por las intensas lluvias que se registraron hace unas semanas en los distintos estados del país, especialmente en Veracruz. Si bien es cierto que las inundaciones y las sequías afectan a todo el territorio mexicano, por cuestiones de tiempo, en este espacio nos vamos a centrar únicamente en la Ciudad de México y la zona metropolitana. Vamos a empezar con la pregunta más básica. Red, durante el verano estuviste en la Ciudad de México haciendo investigación de campo. Entonces, el mejor punto para empezar esta charla es, explícanos, por favor, cómo se abastece de agua la Ciudad de México. Pues para el agua potable viene de como tres fuentes principales. Uno viene de un campo de pozos en varios lugares de la ciudad. En el parte sur hay un campo de pozos en Xochimilco y hay otro campo de pozos que está en el norte. Yo creo que hay otro en la región de Texcoco, y otro campo que se llama el campo metropolitano, que todo viene de aguas subterráneas. Entonces, eso es uno de las fuentes principales que viene de aguas subterráneas. El otro es el sistema Cutzamala. El sistema Cutzamala es el sistema Cutzamala se construyó en como 1975 y siguió construyéndose hasta el 1995. Y viene agua a la ciudad del río Cutzamala y el río Balsas por como 7 diferentes embalses en diferentes partes del como suroeste de la ciudad. Y el otro es el más viejo, que es el sistema Lerma, que tiene como un sistema de llevar agua desde el río Lerma hasta la Ciudad de México, de la Ciudad de México. Y este sistema pertenece principalmente al oeste de la ciudad. Perfecto. Entonces, se podría decir que las fuentes son el sistema Cutzamala, el sistema Lerma, que es el más antiguo, y pozos subterráneos, con la Sí. mayor cantidad de agua que llega a la Ciudad de México de los pozos subterráneos. Sí, yo creo que combinados Lerma y Cutzamala traen como 25 o 30% del agua de la ciudad y el resto viene de pozos. Perfecto. Enrique, de acuerdo con datos de Isla Urbana, miles de personas en la zona metropolitana de la Ciudad de México no tienen acceso digno y seguro al agua, lo que me indica que hay problemas estructurales muy antiguos sobre la gestión de agua en la ciudad. Entonces,
Explícanos cómo es posible que una ciudad que se fundó en el agua hoy tenga tantos problemas para gestionarla. Y si quieres, también nos puedes contar un poco dónde están las fallas que tú encuentras en el abastecimiento, en el sistema de abastecimiento de agua actual y por qué surge Isla Urbana. Uy, gracias. Es una pregunta muy grande, ¿no? Y empezaste por un lado preguntando un poco hacia cómo es posible que hayan, yo creo que son cientos de miles de personas que, de hecho, potencialmente ni siquiera están conectadas o están conectadas de forma muy precaria a la red de agua potable. Además de eso, hay pues muchas millones de personas que sí están conectadas a la red de agua potable, pero que su abasto es precario, intermitente o de mala calidad. Y luego, pues está la precariedad de agua en general de la ciudad, que es que en general estamos en una ciudad que tiene alta vulnerabilidad a tener como problemas de agua de diversos tipos. Y hay diferentes razones por las cuales ocurre todo esto, ¿no? Mucho tiene que ver con la forma en la que se urbanizó la ciudad, especialmente el problema de grandes cantidades de personas que viven con infraestructura muy deficiente de agua, ¿no? Las personas que no están conectadas a la red o que tienen conexiones a la red muy deficientes, ese problema tiene mucho que ver con como las grandes expansiones informales que tuvo la ciudad, especialmente entre los 60, 70, 80 y algo de los 90, cuando se agregaron millones de personas a la población de la ciudad y que autoconstruyeron colonias enteras, no solo viviendas, ¿no? Pero colonias enteras, y la infraestructura fue como alcanzándolas, y en varios casos, especialmente en zonas como cerriles y cosas así, en el sur de la ciudad, zonas un poco más semirurales, esa urbanización ocurrió de tal manera que llevar infraestructura se complicó por diversas razones, tanto geográficas como sociales y como políticas y legales. Entonces hay una situación compleja. De fondo, la Ciudad de México siempre ha sido un lugar que tiene eh, un reto complejo a la hora de gestionar el tema del agua, porque recibe mucha agua, pero la recibe, y esto seguro vamos a hablar mucho de esto en esta conversación, de formas hiperconcentradas, ¿no? Recibimos la gran mayoría de nuestra agua en pocas horas. Si sumaras todas las horas que está realmente lloviendo en la Ciudad de México, es muy poco tiempo durante el cual llega una enorme cantidad de agua, y luego tenemos como largas extensiones de estiaje. Entonces, siempre ha sido un problema, ¿no? El problema de la gestión del agua era un problema desde México-Tenochtitlán, previo al arribo de los españoles. Era un reto muy complejo. Los mexicas gestionaron ese reto de una manera, y luego en la modernidad se ha gestionado como bajo muy otra visión, y creo que todos los problemas tienen que ver con cómo tratamos de gestionar esa realidad básica de que cae muchísima agua, pero cae en episodios muy cortos. Y si hicieras como una comparación breve, ¿cómo se gestionaba antes de la llegada de los españoles y cómo se gestionó después, que creo que es el modelo que sigue actualmente? No tiene que ser una cosa, una explicación súper larga, pero un poco para que quien nos está escuchando entienda cómo son similares y cómo se diferencian. Pues Tenochtitlán, y bueno, y todas las civilizaciones que vivieron en el Valle de México previo al siglo XVII, especialmente, vivían como adaptadas a la realidad geográfica de estar en una cuenca cerrada, ¿no? La Ciudad de México, el Valle de México, digamos, lo puedes pensar como en un plato que está cerrado, no tiene salidas naturales al mar, es una cuenca endorreica. Entonces la lluvia que cae en la cuenca toda tiende a escurrir al centro y formar como lagos en el fondo. Los mexicas, pues no sé si en algún momento se lo plantearon, yo creo que probablemente ni siquiera se ocurría la idea de sacar esa agua. Entonces, todo el modelo de gestión del lago era cómo te adaptas a vivir adentro de este lago, ¿no? Pero el lago, y todos sabemos que era un sistema de lagos muy grande, pero lo que es importante como entender es que no era un lago como fijo, era un lago cuyo nivel subía y bajaba mucho con las temporadas de lluvias y de estiajes. Entonces, mucha de la gestión era cómo construyes una ciudad que no se va a inundar cuando tienes este ingreso de agua muy grande. Este, y entonces eso se resolvió mucho a través de, primero, pues todo el sistema como de chinampas, de construir medio que en el agua con una infraestructura que permitía un cierto subir y bajar del nivel del agua, y luego ya con obras más sofisticadas, como pues lo más icónico es el dique de Nezahualcóyotl, ¿no? Una barrera física que construyeron que separaba el lago en dos partes, una al oriente y una al poniente, y que permitía manejar un poco estos flujos de agua. Y eso se construyó en respuesta a que el propio Tenochtitlán se inundaba periódicamente y tenía problemas catastróficos de inundación. Pero podremos decir que los mexicas, digamos, trabajaban adentro de cómo puedes hacer una ciudad que permita ese subir y bajar del nivel del agua.
a partir del siglo XVII, ya cuando México es un virreinato del Imperio Español, se toma esta decisión de drenar el valle. Y en cuanto se decide drenar el valle, ya entramos y nos amarramos como en otro tren lógico, ¿no? Ahora la gestión del agua se basa en sacar la lluvia para evitar esas inundaciones, o sea, mantener seca la ciudad se vuelve como el objetivo de la gestión y la parte de obtener el agua potable se vuelve, es como otra parte del problema, ¿no? La Ciudad de México siempre ha lidiado con los dos problemas, cómo abastecernos de agua para consumo y uso humano y cómo gestionamos el agua de la lluvia, que aunque termina siendo la fuente de agua para consumo humano, en el momento de caer, lo que tiende a hacer es inundar este plato hondo, ¿no? Esta cuenca cerrada de la Ciudad de México. Entonces, creo que por ahí va el fondo del asunto. Claro. Red, tú estudias el abastecimiento de agua en la Ciudad de México y haces un estudio comparativo con otras ciudades del mundo en Sudáfrica y en India. ¿Es algo muy particular lo que hace la Ciudad de México para abastecerse de agua, esto de tener la combinación de Cutzamala, Lerma y los mantos acuíferos? ¿O en el mundo así hay otras ciudades que también recurren a los mismos recursos? Pues hay muchas otras ciudades que enfrentan el mismo reto de tener variabilidad hidrológica. Y de verdad el cambio climático se va a empeorar esta situación para la mayoría de las ciudades. Y la ciudad en que yo vivo en este momento, Phoenix, tiene como mucho en común con la Ciudad de México, por lo menos que las dos ciudades sufren de un aumento del fenómeno El Niño, del Niño climático, que quiere decir que vamos a tener más lluvia dentro de pues en la Ciudad de México, dentro del verano, para nosotros aquí en Phoenix, dentro del invierno, pero vamos a pasar por algunos años o por lo menos muchos meses durante el año de escasez de agua. Entonces, hay muchas ciudades que van a enfrentar los mismos desafíos de la gestión de agua, semejante a la Ciudad de México. Arizona y la Ciudad de México, nosotros dos tenemos fuentes diversos para el agua. Entonces, así como en la Ciudad de México tienen embalses en Cutzamala y en Lerma y también campos de pozos, tenemos lo mismo aquí en Arizona, pero también aquí en Arizona y en Phoenix tenemos que llevar el agua potable de los embalses a una distancia muy larga y por eso nos cuesta mucho dinero para hacerlo, además de los costos que pertenecen al tratamiento del agua. Otras ciudades que han enfrentado el fenómeno de día cero, como Chennai y Cape Town en Sudáfrica, tienen desafíos diferentes. Por lo menos México, la Ciudad de México no es una sola cosa. La Ciudad de México es muchas cosas diferentes y es muchos barrios muy diferentes. Entonces es muy difícil decir una cosa muy simple acerca de la gestión de agua en la Ciudad de México. Es mucho más simple decir algo simple de la ciudad de Cape Town, porque tiene la ciudad de Cape Town y el estado de West Cape, ellos tienen todo el dominio sobre el agua y toda la gestión del agua en esta región. Pero en la Ciudad de México, Conagua tiene como se encarga de las licencias de la abstracción de agua, pero el Distrito Federal, el Estado de México, el Estado de Morelos, el Estado de Hidalgo, todas las diferentes municipalidades dentro de la Ciudad de México tienen diferentes responsabilidades y jurisdicciones que a veces competan sobre la gestión de agua. No vemos la misma cosa en Sudáfrica, en Cape Town, pero en Chennai es una ciudad no tan grande como la Ciudad de México, pero todavía bastante grande, pero es una ciudad como Cape Town, es una ciudad allí al lado del mar. Y por eso pueden pensar en cómo pueden desarrollar la desalinización como otra fuente de agua, que eso no es una posibilidad realística para la Ciudad de México ni tampoco para la ciudad de Phoenix. Claro, claro, sí, sí. Yo
quería empezar esta conversación con una pregunta muy básica, que es cómo se abastece de agua la Ciudad de México, pero quizás la pregunta debió haber sido, ¿qué es la Ciudad de México? Porque Sí, como bien indica, o sea, es una cosa indescriptible y como muy difícil de catalogar y de comparar para hacer para llegar a una conclusión que pueda aplicar a una ciudad como México. Bueno, para continuar me gustaría hacer referencia al título de esta charla, la paradoja hídrica de la Ciudad de México. Seguramente las personas que nos acompañan hoy en el público se acordarán de los titulares y de las noticias que circulaban en el verano del 2024, porque realmente causaban mucha ansiedad. Que el sistema Cutzamala estaba en un nivel histórico de solo 30% de su capacidad, mientras que en el mismo periodo, en el 2023, estaba al 38% y en el 2022 estaba al 45%. Y que ese sistema, que normalmente aporta 16.500 litros por segundo, en julio del 2024 solamente estaba suministrando 6.100 litros por segundo. Y por supuesto se habló del terrible 26 de junio del 2024, que era el día cero, ese día en que las y los chilangos iban a abrir el grifo y no iba a salir ni una gota. Y luego pasamos al verano del 2025 y la historia ha sido completamente distinta. Las noticias hablaban del aeropuerto totalmente inundado, el circuito interior como río, policías teniendo que sacar a las personas del transporte público porque se había quedado atorado en un encharcamiento en viaducto, y que en este año se han roto más récords de lluvia que en toda una generación. Y total que la Comisión Nacional del Agua cerró septiembre con los embalses del sistema Cutzamala al 90% de su capacidad. Y mientras veía las noticias y veía todos los videos que circulaban en redes sociales, pensaba, pero de verdad, ¿estamos hablando de la misma Ciudad de México? La que el año pasado estaba al borde de quedarse sin agua. Entonces, Brett, el temible día cero de la Ciudad de México es algo que tú investigas, como nos acabas de decir, y Enrique en Isla Urbana proponen transformar el día cero en el día uno. Entonces, les quiero hacer la misma pregunta a los dos. ¿La Ciudad de México, o bueno, la zona metropolitana, ya superó la amenaza del día cero? Perdón, ¿eso es ¿Quién para se Red? anima? Para los dos, ¿quién se para anima los a dos. responder? Pues si quieren empiezo. Y ahorita platico de este concepto del día uno, pero yo me resisto y en general en Isla Urbana consideramos que esa línea discursiva del día cero, especialmente como se ha usado aquí, es algo no para nada muy útil, no describe la realidad que está ocurriendo bien y además es algo que justo genera alarma y preocupación no productiva, ¿no? La idea del día cero en el caso del año pasado giraba en torno a la presa de Lerma Cutzamala, pero sin embargo, como bien nos dijo Red, o sea, el Lerma Cutzamala, la presa Valle Bravo, y bueno, todo el sistema de Lerma Cutzamala estaba muy bajo, pero eso es una de nuestras fuentes de agua. O sea, en realidad no era, nunca había la posibilidad real de que incluso si se abatía por completo la reserva de agua en el Lerma Cutzamala, que toda la ciudad de repente de un día al otro iba a abrir la llave y no tener nada de agua. Sigue habiendo todo el sistema de pozos, ¿no? Ahora, sigue siendo un problema muy grave, ¿no? El colapso, aunque sea durante un año de las presas del Lerma Cutzamala, conllevan a que se aumente muchísimo la extracción del agua subterránea y el problema o uno de los problemas más graves de fondo en la Ciudad de México es la sobreexplotación del recurso hídrico subterráneo, ¿no? Entonces, sí fue un problema muy grave y no sabemos y no creo que nunca vayamos a saber cuánta agua sacamos del subsuelo para compensar ese momento. Pero todo ese planteo de que el día cero y que va a haber un día donde de repente ya no hay agua, fue una falacia desde el inicio y creo que todas las personas que trabajan en el agua sabíamos y entendíamos que así no funciona esta cosa, era un problema muy mal planteado. Nosotros, por eso, justo durante ese momento, desde Isla Urbana, digamos, planteamos esta idea del día uno, que era una propuesta de cambiar la manera de pensar esto, en vez de estar como obsesionándonos por un día en el que se nos va a acabar el agua, plantear decir qué tendríamos que hacer para tratar de empezar un nuevo paradigma en el manejo de agua. El día uno, la idea del día uno era decir, en vez de estar obsesionándonos y pensando en que un día vamos a abrir la llave y no va a haber agua, pensemos cómo se vería la ciudad si de repente a partir de un momento decidiéramos empezar a transformar nuestra relación con el agua, nuestros modelos de abastecimiento de agua hacia la mayor sostenibilidad y regeneración los ecosistemas hídricos y en general de la abundancia hídrica, ¿no? Entonces, eh,
de entrada, mal planteado el problema. No sé, Red, ¿cómo lo ves tú? Sí, yo estoy de acuerdo porque cuando Cape Town enfrentó su día cero, ellos la ciudad utilizó el frase día cero para unificar la ciudad en los esfuerzos para conservar el agua. Pero cuando Chennai y la Ciudad de México, cuando ellos se enfrentaron día cero, esa frase fue muy controversial porque los dos ciudades, los líderes de los dos ciudades estaban diciendo, no estamos confrontando un día cero, no vamos a perder todo el agua. Y si hablamos con la gente de la Ciudad de México y de Chennai, una de las cosas que ellos siempre estaban diciendo es, para los pobres, ellos siempre están enfrentando un día cero. Y para los ricos casi jamás se enfrentan el día cero. Entonces, algo que decimos muchas veces en el estudio de derechos agrarios y decimos, el agua no cae para abajo, siempre cae hasta los ricos. Entonces, los ricos van a poder conseguir su agua de todas maneras, pero para los pobres, ellos siempre están enfrentando día cero. Entonces, para los pueblos que estaban viviendo en Iztapalapa durante día cero en la Ciudad de México, ellos estaban diciendo, nosotros confrontamos la escasez de agua muchísimas veces durante el año. Entonces, ¿por qué es este momento tan diferente de muchos otros momentos durante el año? Entonces, quizás lo que quiere decir un día cero quiere decir que es una frase que utilizan los medios de comunicación cuando aún los ricos empiezan a preocuparse por el agua. Claro. ¿Y cómo evaluarían los dos esta estrategia de llamarle día cero para poner sobre la mesa una conversación que quizás no está todos los días en la vida de los y las chilangos? ¿Consideran que es de ayuda? ¿Consideran que causa más daño que beneficio? A mí la verdad es que me parece que lo que nos hace falta y necesitamos más es información clara y real. Uno de los grandes problemas con el agua en la Ciudad de México que se habla menos, porque todos hablamos de las inundaciones y de la escasez de agua y de la mala calidad de agua, de todos estos problemas, pero uno de los problemas que tenemos fundamentales en la Ciudad de México es que hay muy pocos datos, o sea, es difícil obtener información precisa. Nadie sabemos, todos toman garrafones, no necesariamente porque toda el agua de la red sale y no es potable, sino porque no sabemos si no hay un lugar, no hay un registro actualizado donde tú puedes ver si la calidad de agua que sale de la llave en tu colonia en realidad eso no es potable. No sabemos cuánta agua sigue habiendo en los acuíferos, entonces no sabemos en realidad cuánto tiempo le queda a la ciudad antes de potencialmente entrar en una crisis mucho más severa si se llegara a batir el acuífero, ¿no? No sabemos cuánta agua se pierde en realidad en fugas, ¿no? Operamos con cifras que medio que se usan y hay algunas que se han medio que universalizado, ¿no? Como la famosa cifra de que 40% del agua se pierde en fugas en la red de agua potable de la Ciudad de México, que en realidad es un dato que no está sostenido realmente en nada, ¿no? Es un dato que se usa por ausencia de un mejor dato. Entonces yo siento que lejos de estar alarmándonos con la idea del día cero, creo que la situación amerita un grado de alarma, pero no de un terror que luego cuando quieres saber cómo resolverlo no tienes los datos para hacerlo. Deberíamos de estar presentándonos como sociedad con datos reales de lo que en realidad está pasando para que podamos diseñar y tomar medidas, ¿no? Yo creo que el discurso del día cero, tal vez en otros casos, porque no conozco tanto cómo funcionó en Ciudad del Cabo ni en Chennai, pero tal vez en otros casos venga ese discurso combinado con un poco más de información y guía hacia la población de qué hacer, tal vez podría ser útil en ciertos contextos, no sé, pero no creo que en el caso de la Ciudad de México sea útil estarnos alarmando con día cero, que además también ocurrió en el 2009. Recordemos, en el 2009 también Ujú. hubo todo un desmadre del día cero y lo que nosotros necesitamos es saber en realidad qué está pasando con nuestra agua y no sabemos bien. Yo estoy completamente de acuerdo que cuando una ciudad enfrenta la escasez de agua, casi siempre empiezan a decir cómo podemos aumentar nuestro suministro de agua. Y eso es como el tercer cosa que deben hacer. Y otras personas van a decir cómo es que podemos conservar mejor nuestra agua. Pero la prioridad principal es de entender el agua. Y no podemos entender ni gestionar el suministro del agua si no tenemos
medidores, si no tenemos modelos, si no tenemos datos. Entonces, la prioridad principal para todas las ciudades no es conservar el agua, no es aumentar el agua, es principalmente entender el agua. Y después pueden saber cómo hacer inversiones en la conservación o en el aumentar del agua. Pero primeramente tienen que entender el agua. Este Y punto por lo de... menos en muchas veces eso existe en la Ciudad de México y en Cape Town y en Chennai y aquí en Phoenix, es que tenemos muchísimos pozos ilegales o pozos que no se han registrado con el gobierno. Y si tenemos pozos sin registro, sin licencias, es imposible saber cómo va a pasar con nuestro suministro del agua. Sí, y lo que dices, Red, de entender el agua y lo sumado a lo que dice Enrique de la falta de datos, yo me pongo a pensar que desde que yo soy niña, en casa de mis abuelos y en mi casa había un filtro de agua. ¿Por qué? Porque no se podía tomar el agua de la llave. Nunca hubo una explicación de si era verdad, si era mentira. Un poco me contaban porque después del sismo del 85, las tuberías, se movió tanto la tierra que las tuberías, no sé qué les pasó, y entonces se contaminaba el agua y no se podía tomar agua. Y la verdad es que nunca, tampoco yo me di a la tarea de investigar si se podía o no se podía tomar el agua, y crecemos un poco con esa idea de que sí, pues el agua está ahí, hay gente que puede tener un filtro y tomar agua de filtro, hay gente que no y la toma igual, o hay gente que no tiene ni siquiera agua que llega a su casa y que tiene que ir a buscarla a kilómetros de su casa o contratar una pipa que resulta un gasto increíble, y es debido a esa falta de información. ¿Y creen ustedes que esa falta de información es porque no hay especialistas suficientes, porque no hay voluntad política, o a qué creen que se deba? Yo creo que hay razones un poco, o sea, hay razones como banales que tienen que ver nada más como con falta de profesionalismo en muchas instituciones, por dejadez, por falta de exigencia pública, o sea, como razones así como medio banales. Y creo que también hay razones un poco más siniestras, ¿no? El caso de la falta de consumo, o sea, la Ciudad de México y México en general es un país donde todos consumen garrafones, es el país con mayor consumo de agua embotellada per cápita del mundo, y yo creo que la razón por la cual no usamos filtros más en las casas y no exigimos que el agua nos llegue potable y todo eso, también hay mano de como digamos, de toda esa industria. Yo eso lo creo, aunque un poquito, como dicen, no tengo pruebas, pero tampoco tengo muchas dudas. Creo que eso ha sido parte desde el 85 o tal vez por ahí. También a mí un amigo una vez me contó una historia que me pareció muy interesante. Esto también es una cosa como anecdótica, pero que me parece ilustrativa del tipo de lógica que creo que sí existe. Él se dedicaba a, entre otras cosas, a hacer reparaciones de fugas en la red de agua potable. Y él una vez me dijo, ¿sabes que la Ciudad de México se gasta, no sé, no me acuerdo cuántos miles de millones de pesos al año en reparaciones de fugas? Y nunca sabemos en realidad si se reparó, cuánto se reparó, si cambió. Ese 40% de pérdida en fugas nunca se mueve, nunca se vuelve 41 o 39%. O sea, como que no hay movimiento en la realidad visible. Y dijo, es que qué mejor manera de desaparecer dinero que enterrando obras, ¿no? Entonces, tú puedes gastar miles de millones de pesos supuestamente bueno, gastar miles de millones de pesos reparando fugas en la red de agua potable, pero pues todo es trabajo que está enterrado abajo del asfalto, nadie lo ve, nadie puede realmente verificar si de por sí vivimos en un país y en un sistema donde las obras públicas muchas veces se usan mucho para desaparecer recursos, digamos. El tema de la reparación de fugas se presta muchísimo para ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, este amigo me contaba anécdotas de cómo cotizaban y cobraban varias empresas reparaciones de fugas y que nunca ocurrían, o que ocurrían de formas muy parciales, pero que en el fondo el problema nuevamente ni siquiera era, porque todo esto es anécdota, no son datos, es que no hay manera de saber, no sabemos si se están reparando o no. Entonces, todo el tema del agua también tiene toda esta dimensión donde hay muchísimo dinero metido en esto, y
el no contabilizar, el no tener información sobre lo que está ocurriendo también permite que mucho de ese dinero pues tampoco se pueda auditar ni contabilizar. Entonces creo que también hay esa parte del problema, ¿no? Es un problema que tiene muchas partes, ¿no? Sí creo que de fondo, tal vez incluso antes que todo esto, hay un problema de insuficiente exigencia por el público. Yo no entiendo muy bien por qué como sociedad en México no exigimos mejor servicio de cosas tan básicas como el agua, pero la realidad es que no lo exigimos tanto y entonces no hay tanta presión sobre el gobierno por hacer las cosas con transparencia y profesionalismo y entonces ya se puede hacer todo un sistema que en parte es corrupción, en parte es medio que desidia, ¿no? Yo creo que hay las dos cosas. Claro, Reds, no Red, sé cómo lo ves, cómo lo Pues, lees tú. y te voy de- a de- complicar un poco más las cosas, Red. Si también nos puedes explicar este concepto de entender el agua, o sea, ¿qué te gustaría que se viera para que se entendiera el agua en México? pues una cosa que hay una relación entre la gestión del agua y el suministro del agua y también la calidad del agua. Y esta relación tiene que ver con, había un estrato que protegía las aguas subterráneas por siglos en la Ciudad de México, pero por medio de pues por medio de terremotos, pero también por medio de la sobreextracción de aguas subterráneas, se ha quebrantado este estrato subterráneo y por eso se ha permitido la contaminación de las aguas subterráneas en la Ciudad de México. Entonces, eso es una parte de los costos del tratamiento del agua potable en la Ciudad de México. Pero hay muchísimas razones por eso y Enrique lo ha explicado mucho mejor que yo. Pero el entender el agua quiere decir que primeramente necesitamos saber de dónde viene el agua, quién está utilizando el agua, quién está utilizando qué cantidad de agua, para cuál uso y hay esas fugas, podemos arreglarlas. Ah, ¿Cuántas personas tienen conexiones ilegales en el red? ¿Cuántas personas tienen pozos que no tienen licencias del Conagua ni tampoco no se han registrado con el gobierno? Entonces, principalmente lo que necesitamos hacer es entender quién está utilizando el agua, la cantidad del agua que están utilizando y después de saber eso podemos hacer las inversiones que necesitamos hacer para mejorar el sistema. Claro. Bueno, para seguir esta conversación, quiero que nos vayamos ahora un poco por la línea social y cultural de todo esto, las inundaciones, las sequías. Em, Enrique, Isla Urbana es un proyecto, sí, es un proyecto técnico con un valor importantísimo, pero principalmente es un proyecto social. Sí, la captación de agua soluciona el tema inmediato del abasto, pero háblanos de esta idea, que ya lo has mencionado en otras participaciones, de transferir a la población el poder sobre la infraestructura del consumo de agua, que generalmente está en manos técnicas de operadores del sistema de agua. Pues Isla Urbana, en efecto, nos dedicamos a impulsar la captación de agua de lluvia, pero y como bien dices, el más de fondo está la idea de cómo podemos, como dices perfectamente, transferir más del manejo de agua a la población, cómo podemos descentralizar un poco más del manejo de agua y cómo podemos aumentar la resiliencia de la población ante la crisis. La verdad, el punto de partida de Isla Urbana es, por un lado, optimista, pero también medio pesimista, ¿no? O sea, nosotros partimos en la fundación un poco de la idea de que el problema de agua en la Ciudad de México, digamos, primero lo optimista, tenía el potencial de, o sea, que la Ciudad de México no tiene por qué morir de sed cuando es una ciudad que en efecto recibe una gran abundancia de agua. O sea, sí hay agua, esa es como la buena noticia, el optimismo, pero el pesimismo, digamos, fundamental del proyecto fue la idea de que probablemente la crisis de agua va a ponerse mucho peor antes de que mejore, ¿no? Y eso es algo que sigo creyendo, la verdad, después de 15 años trabajando en la Ciudad de México en temas del agua. Entonces, planteamos que si la Ciudad de México está en un contexto donde hay una crisis de agua cada vez más profunda, una crisis crónica, ¿no? No es un día cero, es un enfermo crónico que mejora y luego empeora y que está constantemente teniendo episodios que
si estamos en una realidad donde la crisis de agua va a seguir existiendo y en por lo menos ciertas zonas agravándose, entonces, ¿cómo podemos como sociedad irnos equipando para poder adaptarnos mejor o sobrevivir mejor en ese contexto? Y tal vez desde esa adaptación de la población empezar a construir bases o cimientos para una regeneración más colectiva. Y la idea un poco es que pues, la unidad más pequeña de infraestructura de agua productiva que se nos ocurría funcional es un sistema de captación. O sea, yo en mi casa puedo captar el agua que me cae, que anteriormente estaba tal vez escurriendo del techo, yéndose a la calle, entrando al drenaje, mezclándose con aguas negras, volviéndose inutilizable de forma por lo menos inmediata. Pero yo como familia, independientemente de lo que esté ocurriendo y el contexto exterior de la ciudad y si es un desmadre o no es un desmadre el manejo de agua en la ciudad, yo puedo recibir esa agua que cae sobre mi casa, aprenderla a captar, almacenar, a filtrar y a utilizar. Y entonces yo puedo hacer un pequeño micromovimiento de las familias de ser consumidores pasivos, que al ser consumidores pasivos son simplemente parte de toda esta dinámica de la crisis de agua y se pueden convertir en a una muy microescala, pequeños como agentes o transportadores de una nueva propuesta, donde el manejo de agua está más descentralizado, donde hay una conexión más directa, así aprovechar esta agua que nos cae. Y que al hacer eso, al adoptar la captación de agua de lluvia como familias individuales, la gente puede, por un lado, mejorar su propia condición de agua, pero también empezar a tocar como puntos nodales de lo que entendemos como lo que creemos que está más al fondo de la crisis, la falta de activación de participación de la población, de exigencia de la población, la necesidad de tener una población que tiene estas capacidades de que no está nada más a la espera de ver si llega o si no llega el agua, que creo que también es una situación de desempoderamiento social en general, y la idea de que podíamos a través de implementación de agua de lluvia, pues empezar a cultivar esta nueva cultura de agua, ¿no? Donde la población se ve como partícipe, ¿no? Y como agentes adentro de este cambio. Entonces, la propuesta pues siempre fue captar agua de lluvia como sociedad, un poco por eso, ¿no? Porque la situación es tal que hay mucha gente en precariedad porque creemos que eso no se está arreglando y resolviendo desde el sistema centralizado y porque realmente cómo efectuar un cambio sistémico en esto es muy difícil y de fondo siempre terminamos regresando a pensar es que pues si no hay una sociedad que participe y que lo exige, pues no creo que vaya a venir nada más por las buenas gracias puramente del gobierno, la verdad. Entonces, por eso, ese es el porqué de Isla Urbana un poco. Y en estos 15 años de trabajo, en las comunidades en las que has trabajado, o sea, ¿cuál es tu percepción como en retrospectiva? O sea, el cambio de estas familias que tienen en su relación con el agua, ya que es, digamos, como cae en su casa y ellos mismos son los que la gestionan, ¿es un cambio positivo? ¿Es un paso en la dirección correcta? Sí, o sea, yo creo que cuando, o sea, hay familias, especialmente familias que viven en condiciones realmente de muy alta precariedad de agua, especialmente en la periferia urbana, en el oriente de la ciudad, en muchos lugares. Hay casos donde empezar a captar agua de lluvia es, sin exagerar, una experiencia transformadora, o sea, que transforma la condición de agua, no que te cambie todas las cosas, pero en cuanto a la condición de abasto de agua, puede ser transformadora, ¿no? Tal vez igual de importante es y puede ser detonadora de mucha reflexión, que nosotros apelamos mucho a eso. O sea, yo realmente creo que tanto el problema del agua como la solución del agua está en las capacidades, conocimientos y voluntad de la población, en realidad, de fondo, ¿no? La Ciudad de México tiene agua, no estamos en un desierto. El problema del agua es de manejo y el problema en manejo es por cómo, como sociedad, la manejamos, ¿no? Entonces, este, yo he visto casos donde la captación de agua de lluvia mejora de forma dramática el abasto de agua en la familia. He visto muchos casos donde genera procesos de conversación, de reflexión, de reposicionamiento de la gente, ¿no? Mucha gente que habla y dice cosas como, pues antes cuando llovía decía, madres, güey, va a ser un desmadre de tráfico, o sea, como que ven la lluvia como un problema. En cuanto empiezan a captar agua de lluvia, empiezan a salir corriendo después del aguacero con emoción, a abrir el tanque, a ver cuánta agua captaron. O sea, hay como transformaciones que ocurren
Y hay otros casos donde es más banal, ¿no? Donde nada más pues tienes ahora más agua y sigues con tu vida. Y eso también se vale, ¿no? Porque también no todos tienen que ser como activistas del agua, pero en muchos casos lleva a la gente a procesos de reflexión muy profundos. Hay casos donde le mejora la vida de forma material muy marcadamente a las personas. Y hay muchos casos donde se vuelve como una parte más cotidiana de la vida y es como otra fuente de agua, pero de todas maneras siempre viene como con mayor participación de la gente, ¿no? El chiste es lograr eso, ¿no? Porque, y esto es algo que enfatizamos mucho en Isla Urbana, especialmente por cómo ha sido la aventura de 15 años, poner sistemas de captación de agua de lluvia y palomear que los pusiste no es lo mismo que lograr que la población adopte. Entonces, mucho del trabajo real, el trabajo interesante y profundo y el reto más complejo es lograr esos procesos como de apropiación profunda donde captar agua de lluvia ya se vuelve algo como normalizado, interiorizado, se vuelve parte como del tejido de la vida cotidiana de las familias, ¿no? Y esa es la parte, yo creo, más interesante y es la parte realmente importante. Claro, Más importante. muy valiosa. Es muy común escuchar que el agua es un derecho humano. De hecho, la Constitución mexicana contempla en el artículo 4 que toda persona tiene derecho al acceso, disposición, saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Y esto suena muy fácil y como no tiene pierde. Pero Red, tú escribiste un libro titulado Just Add Water, Hydrating Human Rights in the Desert of Inequality, que se traduciría como solo agregue agua, hidratando los derechos humanos en el desierto de la desigualdad. Entonces me gustaría que abordáramos esta conexión que muchas veces se ignora entre la política del agua, las políticas públicas que se enfocan en la seguridad hídrica, con prácticamente todos los desafíos de derechos humanos que se enfrenta hoy la humanidad: desigualdad de género, cambio climático, migración masiva, racismo e incluso hasta pandemias. Si nos puedes ayudar un poco a entender esta conexión. Sí, claro. Pues al pensar como en el superficie, en el superficie es muy fácil decir el agua es un derecho humano, porque ¿cuál otro derecho tiene importancia si uno no tiene agua? Entonces, si yo no tengo agua, yo no quiero a alguien que me pueda decir, pero puedes ir a cualquier iglesia que quiere y puede votar, pero no tiene agua. Entonces, lo que necesitamos enfocarnos son en las cosas más importantes. Y el agua es la cosa más importante en el mundo, porque sin agua no hay vida. Pero yo estaba trabajando en Ecuador y estaba hablando con un ingeniero en el sistema en, en Quito, Ecuador. Y él me dijo, el agua es un don de Dios, pero los ingenieros y los tubos no. Entonces, necesitamos proveer el agua en una manera en que protegemos nuestros vecinos y protegemos nuestras comunidades, pero necesitamos recibir el valor del agua para hacer las inversiones en el sistema y para mantener la calidad del agua y la seguridad del agua para el pueblo. Pero el agua y la gestión del agua tiene que ver con casi todas las partes de los derechos. Casi todo derecho humano tiene algo que ver con el agua. Como usted dijo, el racismo, como es viviendo y trabajando en Cape Town, puede ver que hay una diferencia en que personas reciben el agua por medio de su raza. Y el racismo es un obstáculo para el logramiento de la seguridad del agua. En Chennai puede ver la diferencia entre hombres y mujeres en la manera en que ellos reciben el agua, en el trabajo que tienen que hacer para recibir el agua. Entonces, la desigualdad entre los sexos también tiene que ver con la gestión del agua. Aquí en Arizona, decimos muchas veces, pues decimos, ay, pero aquí en Arizona, todas las personas en Arizona deben poder recibir agua limpio y agua de una cantidad suficiente, pero
los tribus de los pueblos indígenas no reciben agua en una manera igual que los otros aquí en Arizona. Y, y el agua es algo muy diferente porque el agua es muy semejante a otros recursos naturales. Tiene un valor, es una parte muy importante de cualquier mercado y de cualquier intercambio, pero también el agua es muy diferente porque el agua nosotros no jugamos con gasolina y no utilizamos gasolina en nuestras religiones. Agua es un recurso diferente y sentimos algo diferente sobre el agua. Entonces, no podemos olvidar de, de lo que quiere decir el agua, que tiene un valor social, un valor comunal, más que un valor del mercado. Claro, claro. Qué interesante esto de que, pues sí, efectivamente, las religiones, la que sea, ninguna usa gasolina o cualquier otro, es agua, por todo el simbolismo que tiene en diferentes interpretaciones. Se nos va a acabar el tiempo, pero quiero hacer dos preguntas y después dar paso a las preguntas del público. Entonces, si nos quieren mandar su pregunta usando el botoncito, el signo de interrogación que aparece en la parte de abajo de sus pantallas. Y mi pregunta, esta es una pregunta un poco personal para los dos. ¿Cómo se involucraron en el agua? ¿Cómo es que descubrieron su pasión, su vocación de que querían dedicarle su profesión al agua? Puedo empezar. Mi interés en realidad inicialmente era más ampliamente en torno a cómo la humanidad vamos a reinventarnos para poder alcanzar lo que en ese entonces hablábamos mucho de sostenibilidad. Ahorita me gusta más el término regeneración, pero en general mi interés era cómo el humano podemos vivir de formas mejor alineadas con una salud ecosistémica alrededor, cómo podemos usar recursos naturales y relacionarnos con el entorno natural de mejor manera. Y ese era mi interés general. Y luego tenía también un interés muy particular en temas de poblaciones en general de escasos recursos. Me interesaba mucho la urbanización, la arquitectura, el desarrollo para poblaciones más socioeconómica y también geográficamente marginadas. Entonces, me interesaba cómo las poblaciones en la periferia de la Ciudad de México podían cómo se podía imaginar un urbanismo y una arquitectura que dignificara más la vida y que construyera sostenibilidad en estos contextos, especialmente alrededor de la Ciudad de México. Y clavándome en ese tema y hablando con personas, haciendo mucho trabajo de campo en colonias que fueron autoconstruidas en procesos de urbanización informales en la periferia de la Ciudad de México, empecé a familiarizarme con el problema de agua que vive la gente en estas zonas. Entonces, la misma gente en estas comunidades, yo iba más abiertamente a decir, oye, ¿cómo podría? Porque yo soy diseñador industrial, entonces, ¿cómo podríamos los diseñadores contribuir a mejorar la calidad de vida y la sostenibilidad de la periferia urbana en la Ciudad de México? Y la gente empezó a decir, tenemos problemas de agua, tenemos problemas de agua. No nos ha llegado el agua en una semana, tenemos que pagar pipas. Y escuchando una y otra vez a las personas sacando a colación el problema del agua, fue como el catalizador para empezar a fijarme. Y una vez que empiezas a estudiar el problema del agua en la Ciudad de México, pues es un problema fascinante y es un problema además existencial, ¿no? Yo sí creo que es un problema existencial para la Ciudad de México, ¿no? Lograr resolver el problema del agua es una de las cosas que o vamos a lograr o la Ciudad de México va a tener que no sé, reducirse dramáticamente. O sea, es existencial el problema. Entonces yo me interesé por ahí, más por lo social que por el agua en sí. Pero luego ya todo está revuelto y conectado y es un problema fascinante que ya me encantó. Claro. ¿Tú, Red? Pues yo me crié por la frontera en un pueblecito que se llama Yuma, aquí en Arizona, que Yuma está allí mismo al otro lado de la frontera de San Luis Río Colorado.
Estamos allí mismo donde el río Colorado cruza y entra en México desde los Estados Unidos. Y me crié en una familia de granjeros, ahí al lado del río Colorado. Y donde yo vivía, todos los adultos solo tenían dos tipos de trabajo. Habían algunos que eran granjeros y otros que eran soldados, porque había un base de militares ahí. Y yo tenía temor de hacerme un adulto porque yo pensaba, tengo que ser un soldado que no quería hacer eso, o tenía que ser un granjero, y eso lo que hacían mis padres, y eso me dio terror también. Y yo conocí a alguien que fue el abogado de nuestro sistema de riego, y yo pensé que eso es el tipo de trabajo, es el único tipo de trabajo que hacía un adulto que yo pensaba que no me asustaba. Entonces dije, pues me voy a hacer abogado de derechos en agua porque es la única cosa que no me da miedo. Y el otro me da miedo. Y me crié en una comunidad en que para mí mis vecinos allá no tenían ningún interés en el presidente de los Estados Unidos o quién ocupaba la Casa Blanca, pero tenía mucho interés en quién tenía el poder sobre el riego. Entonces, eso fue poder real, eso fue poder substancial, el poder de controlar el agua. El poder de alguien que vive en Washington, D.C. no tiene que ver nada con nosotros, pero el poder de darnos el agua en el canal de irrigación, eso fue un poder real. Y, pero algunos años después, yo tenía como 20 años y yo estaba viviendo en la República Dominicana y sobrevivíamos un huracán. Y después del huracán me dio cuenta que cualquier otra cosa, la reconstrucción de casa o las enfermedades o el crimen, cualquier otra consecuencia de un huracán, fue algo que podíamos gestionar si podíamos recibir agua limpio. Pero si no, el agua fue el único cosa que tiene valor. Entonces me dio cuenta que si quiere resolver los problemas del mundo, tiene que empezar en el principio. Y el principio es el agua. Muchas gracias por compartir sus historias. Creo que en muchos eventos siempre escuchamos a los expertos y expertas, pero nunca sabemos realmente como por qué llegaron a ser expertos, ¿no? Desde chiquitos dijeron, yo quiero ser esto o lo otro, y me gusta preguntarlo a los panelistas. Pero bueno, vamos a abrir ahora el espacio a las preguntas del público. Tenemos muchas preguntas. Voy a tratar de tocarlas todas, pero si no lo logro por el tema del tiempo, perdónenos de antemano. Y una pregunta que hay es, ¿qué significa vivir con poca agua o agua de mala calidad? Porque también no todo el agua tiene la misma calidad. Entonces, ¿cómo es esa diferencia y cómo es vivir con agua de mala calidad? ¿Vas o voy, Red? Tienes apagado tu micro. Para mí, la diferencia principal entre la calidad y la cantidad del agua y vivir con una calidad peor de agua o un suministro insuficiente del agua es es- el agua es muy pesado. Que tiene entonces el suministro de agua tiene que llevar algo muy pesado, de una distancia muy larga. Pero el tratamiento de agua no requiere tanta energía porque no tiene que llevar algo tan pesado, tanta distancia. Entonces, para mí, resolver la calidad es más fácil que resolver la escasez. Los dos son retos bastante difíciles, pero el reto de la calidad se puede resolver con tecnológicas dentro de la casa. No puede hacer, pues por lo menos Enrique sabe que puede hacer algo para resolver la escasez de agua al nivel de la casa, pero es difícil resolver la falta de agua
costos de energía para llevar el agua una distancia muy larga. Pero por eso debemos hacer inversiones en capturar la lluvia. Inversiones que además toman mucho tiempo y muchos recursos. Tenemos una pregunta bueno, muchas preguntas de Iván Sosa, pero esta me parece interesante y quizás Enrique no tienes más información sobre esto. Nos pregunta, ¿por qué no hay recolección de lluvia en los municipios conurbados del Estado de México? Pues, en México ahorita el tema de la captación de agua de lluvia o sea, hay un muy pequeño mercado privado donde hay gente que compra sistemas de captación para sus casas, pero eso todavía es microscópico, relativamente hablando. Han habido ya varios programas en diferentes partes del país, incluyendo en Ciudad de México, donde el gobierno, digamos, implementa captadores de agua de lluvia como una propuesta de infraestructura descentralizada. Y la Ciudad de México ha implementado muchos sistemas de captación así y otros estados del país. Pero el Estado de México no sé por qué no ha implementado un programa de cosecha de lluvia en vivienda grande en las zonas conurbadas. Concuerdo totalmente, Iván, y qué gusto saber que estás aquí. Hay que platicar, hay mucho que platicar. Los municipios conurbados de la Ciudad de México menciona Zacatepec, o sea, son de las zonas donde más urgiría. No sé realmente por qué el gobierno del Estado de México no ha invertido en eso, pero debería de hacerlo, sin duda, yo creo. Lo que pasa también creo que bueno, la gobernanza en la conurbación de la Ciudad de México es muy complicada, ¿no? Los municipios conurbados de la Ciudad de México sufren mucho por problemas del agua, pero también sufren terriblemente por cosas de temas de transporte, de seguridad. O sea, la infraestructura en los municipios conurbados en la Ciudad de México son en general muy deficientes, ¿no? Mucha gente que vive en Estado de México hace 2 horas de transporte para llegar a su trabajo en la mañana y luego 2 para regresarse en camiones y combis donde van apretadísimos. O sea, realmente hay una falta de cuidado por las condiciones de vida en la población conurbada que a mí me resulta choqueante. Incluso dentro de la Ciudad de México, las zonas muy periféricas, ¿no? Las zonas cerriles de Xochimilco, las partes altas de Tlalpan, o sea, zonas así que también tienen muchos problemas de marginación geográfica y económica y etcétera, pero no creo que tienen el nivel de precariedad en muchos sentidos que hay en la parte conurbada de Estado de México. Es un problema histórico. Hay excepciones, hay zonas conurbadas de la Ciudad de México, en Estado de México, que tienen mejores condiciones, pero en general hay como un descuido a esa población. Yo siento histórico y muy profundo, y la falta de infraestructura de captación de agua de lluvia es una de las miles de carencias que hay de cosas que se podrían hacer y que mejorarían mucho la calidad de vida. Sin duda. Y siguiendo con el tema de captación de agua, Diorimar González, que escribe desde Venezuela, muchas gracias por conectarse desde Venezuela, pregunta, en una ciudad donde no llueve constantemente, pero sin embargo llueve, ¿el sistema de captación de lluvia es rentable? Esa es una pregunta fundamental, ¿no? Bueno, ese es un tema fundamental en lugares como la Ciudad de México, no solo en Venezuela, donde tenemos un patrón de lluvia, de mucha lluvia durante una parte del año y luego un estiaje muy largo, ¿no? En estos contextos, como en la Ciudad de México, y no sé qué parte de Venezuela nos escribas, pero muchos saludos por allá, le tengo mucho cariño a tu país. En general, la captación de agua de lluvia es una solución parcial, ¿no? Red habló al inicio de esta conversación de cómo la Ciudad de México se abastece de múltiples fuentes, ¿no? Tenemos el agua subterránea, tenemos el Lerma y tenemos el Cutzamala. Tenemos también una serie de manantiales que abastecen agua en la Ciudad de México, especialmente justo en Xochimilco y eso. Em, Cuando estamos pensando en escala ciudad, estamos muy acostumbrados a pensar en que el agua venga de fuentes diversificadas. La captación de agua de lluvia, en la mayoría de los casos hay que pensarlo entrando adentro de esa misma lógica. En la Ciudad de México, si tú tienes una vivienda unifamiliar, o sea, 2 pisos tal vez, una familia o algo así, con captación de agua de lluvia es posible vivir total o casi autónomamente durante más o menos 5 meses del año, ¿no? Entonces, con captación de agua de lluvia. Entonces, el plan que habría que imaginar es en una ciudad donde se adoptara ampliamente la captación de agua de lluvia, podría ayudar a reducirte tal vez en un 20, tal vez hasta en un 30 o en un caso ya muy evolucionada la práctica, tal vez un 40% de la demanda de agua la podrías abastecer con captación de agua de lluvia. El resto de tu agua, de todas maneras, tendría que venir de otras fuentes. Pero si estamos pensando
sistémicamente, si una población durante la temporada de lluvias está no teniendo que extraer agua de otras fuentes, está viviendo directamente la captación de agua de lluvia, eso también formaría parte de una estrategia donde tienes un periodo de recuperación de los acuíferos para que en temporadas secas puedas extraer agua de una manera más sostenible. En la Ciudad de México el problema de fondo es que extraemos hasta donde sabemos 2 o 3 veces más agua del subsuelo de la que reinfiltra, ¿no? Entonces, si adoptáramos la captación de agua de lluvia, el reciclaje de aguas residuales, todas estas estrategias parciales permitirían reducir la cantidad de agua que tenemos que sacar para que en épocas secas sí podamos sacar esa agua, pero que ya el balance total sea más parejo, más parecido a 1 litro que saco, 1 litro que regreso. Claro, claro. Red, esta pregunta nos la hace Gabo Cervantes y dice, ¿hay alguna buena noticia, algo que te da esperanza sobre el futuro de la Ciudad de México? Sí, pues Qué bueno, ah, menos mal. sí, pues principalmente yo creo que tiene una generación de estudiantes ahora en la Ciudad de México que me da mucha esperanza, porque he tenido la oportunidad de conocer a muchos de los jóvenes que están en la universidad y tiene un grupo de líderes del futuro que yo creo que van a hacer una diferencia muy, muy importante en el liderazgo de la Ciudad de México. Sí, las generaciones del futuro son la esperanza. Podríamos pasar toda la tarde hablando de este tema, pero yo sé que tienen que volver a sus labores. Se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Red. Muchísimas gracias, Enrique, de verdad, por acompañarnos. Gracias a Jenny Madrid, mi compañera, y al equipo de Cuadrante por el apoyo en la organización. Oscar, Fátima, Emiliano, Ricardo, gracias por todo. Y gracias a todas las personas que se conectaron hoy. Los esperamos en nuestro siguiente evento de Convergence Lab. Y estamos aquí para seguir hablando, conectando y cualquier duda que tengan me pueden escribir a mi correo isabel.migoya@asu.edu para que podamos seguir la conversación, nos propongan temas para siguientes encuentros y podamos seguir encontrándonos en persona o en línea. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias y lamento no poder haber llegado a todas las excelentes preguntas que estoy viendo ahorita. También Sí, algunos preguntaron ahí por nuestros datos de contacto. El mío es muy fácil, es enrique@islaurbana.org. Y con gusto puedo responder las preguntas que hayan puesto aquí por esa vía, si es que hay la paciencia. Igualmente, para mí, rhett.larsson@asu.edu. si me autorizan Enrique y Red que me escriban a mí, yo también los puedo poner en contacto. Sí, sí, claro. Isabel.migoya@asu.edu. Muchas Sí. gracias. A su servicio. Gracias. Adiós. Gracias Isabel, Adiós. gracias Red y gracias a todos y a Gracias, Enrique. todas que nos escucharon y acompañaron. Claro. Gracias.